tengo la función c con respecto a x, que es un producto de dos expresiones, en este caso dos binomios. Bien, primero tengo que desarrollar el binomio, el producto de este par de binomios. Va a ser la función c con respecto a x, va a ser igual a 2x al cuadrado va a multiplicar a 2x al cubo. Esto nos va a dar 2 por 2 son 4, y x cuadrada por x al cubo, los exponentes de suma, va a ser x a la quinta. Ahora, 2x a la segunda va a multiplicar a menos 7. En este caso nos va a dar 2 por menos 7 es menos 14, y le escribo x a la segunda después de menos 14. Bien, después tengo 6x. Este 6x va a multiplicar a 2x al cubo. Y esto nos va a dar 6 por 2 son 12, más 12, x por x al cubo es x a la cuarta. Sus exponentes se suman, 1 y 3. Y por último tengo 6x por menos 7. El producto de 6 por menos 7 es menos 42x. Bien, organizando estos términos de mayor a menor exponente con respecto a x, va a quedar así. Primero escribo 4x a la quinta más 12x a la cuarta menos 14x a la segunda menos 42x. Ahora ya puedo encontrar fácilmente su derivada. Entonces, la derivada de la función c con respecto a x va a ser igual a derivar cada término con respecto a x, y lo voy a escribir así. Voy a derivar 4x a la quinta con respecto a x, más la derivada con respecto a x de 12x a la cuarta, menos la derivada con respecto a x de 14x a la segunda, y por último menos la derivada con respecto a x de 42x. Y ya está. La función c con respecto a x, su derivada va a ser igual a, este 4 va a multiplicar al exponente de esta x. El producto va a ser 20. Al exponente de x le voy a tener que reducir una unidad. Va a pasar de 5 a 4. Ahora, 12 va a multiplicar a 4. Y esto nos va a dar, en este caso, vamos a tener un producto de más 48x. El exponente de x pierde una unidad, pasa de 4 a 3. Después voy a tener que multiplicar, en este caso va a ser menos, este 14 va a multiplicar a este 2, nos da menos 28. Y ahora el exponente de x pierde una unidad, pasa de 2 a 1 y queda así. Menos 28x es la derivada de menos, en este caso, menos 14x al cuadrado. Y después, por último, tenemos menos, aquí voy a tener que derivar 42x. El resultado va a ser 42 menos 42. Y ya está. Esta expresión representa a la derivada con respecto a x para la función c. En el número 11 tenemos la función p con respecto a x y tenemos un producto de dos expresiones o dos binomios, en donde un binomio tiene un radical. En este caso, este radical lo voy a convertir en una potencia. Bien, vamos a desarrollar el producto, pero antes convertiré este radical a potencia. Entonces escribo la función p con respecto a x, va a ser igual a, escribo el 2, esta raíz cuadrada de x elevado al cubo lo puedo expresar como x elevado a la 3 medios. El 2 es el índice de la raíz, más 4x, multiplicando todo esto a 6x menos 5. Desarrollo ahora el producto de estos binomios, este y este. Entonces, 2x elevado a la 3 medios va a multiplicar a 6x y a menos 5. Primero escribo el producto de 2x elevado a la 3 medios con 6x. Multiplico 2 con 6, me va a dar 12. Y el producto de las 2x, sus exponentes, en este caso el producto va a ser x y el exponente de esta x va a ser la suma de 3 medios con 1. Y x va a estar elevado entonces a las 5 medios. Ahora, 2x elevado, en este caso a la 3 medios, va a multiplicar a menos 5 y va a quedar así. 2 por menos 5 es menos 10x elevado a la 3 medios. Ahora, 4x va a multiplicar a 6x y a menos 5. Primero va a multiplicar a 6x. 4
4x por 6x es más 4 por 6 son 24. X por x es x al cuadrado. Ahora 4x va a multiplicar a menos 5 y esto nos va a dar menos 20x. Ahora sí, ya voy a poder derivar mi función p con respecto a x. Cada uno de estos términos se va a tener que derivar con respecto a la variable independiente x. Entonces escribo 12x elevado a la 5 medios, lo voy a derivar con respecto a x, menos la derivada con respecto a x de 10x elevado a la 3 medios, más la derivada con respecto a x de 24x al cuadrado. Y por último, menos la derivada con respecto a x de 20x. Entonces, la función p con respecto a x va a ser igual a... Este 12 va a multiplicar al exponente de x. En este caso, el exponente de x es 5 medios. Y el producto de 12 por 5 medios nos va a dar 30. Ahora, de 5 medios voy a tener que quitarle una unidad. En este caso va a pasar de 5 medios a 3 medios. Menos, ahora, este 10 va a multiplicar a 3 medios. En este caso, el producto de 10 por 3 medios es 15. Como tiene un signo negativo, va a ser menos 15. En este caso, x, su exponente va a pasar de 3 medios, le voy a tener que quitar una unidad y va a quedar en 1 medio. Ahora, más este 24 va a multiplicar a el exponente de esta x, que es 2. 24 por 2 son 48. Y el exponente de x le voy a tener que quitar una unidad, va a pasar de 2 a 1. Por último, menos la derivada de 20x va a ser 20. Porque 20 va a multiplicar al exponente de x, que es 1, nos va a dar 20. Y como x tiene exponente 1, al quitarle una unidad se vuelve 0 y x elevado a la 0 es 1. Y al multiplicarlo con menos 20 nos va a dar menos 20, por eso queda así. Entonces, esta expresión representa a la derivada de nuestra función p con respecto a x. En el número 12 tenemos la función t con respecto a x. Y es esta expresión, es la división de dos binomios. En este caso, voy a tener que factorizar tanto el numerador como el denominador para poder simplificar. En este caso vemos que en ambos aparece el factor común x. Por lo tanto, factorizado, voy a factorizar arriba en el numerador. Voy a factorizar a x elevado a la quinta potencia más 7x. Esto factorizado queda como el producto de x, paréntesis, x a la cuarta más 7. Si desarrollo este producto me va a dar la expresión inicial, x a la quinta más 7x. Entre, aquí lo estoy factorizando por factor común. El factor común es x. Ahora, aquí en el denominador, abajo, el factor común es x. X va a multiplicar a x menos 8. El producto de esta expresión nos va a dar la expresión x a la segunda menos 8x. Esta expresión, este producto es su factorización. Ahora, como tengo x arriba, x abajo, su cociente es 1. X entre x es 1. Simplemente va a quedar, arriba va a quedar x a la cuarta más 7x dividido entre x menos 8. Ahora, esta expresión de la función t con respecto a x, en este caso es x a la cuarta más 7, todo esto dividido entre x menos 8. Voy a derivarlo, pero para poder derivar un cociente de dos variables, voy a tener que ocupar la fórmula con respecto a la derivada de una cierta variable, x en este caso, del cociente de dos variables, u entre v. La expresión, la fórmula, la regla es primero escribir v, la variable v, multiplicando a la derivada con respecto a la variable de u, menos u, y seguido después de la derivada con respecto a una cierta variable de v. Todo esto entre v al cuadrado. Bien, vamos a aplicar esto. En este caso, u va a ser
lo que está arriba y v va a ser lo que estaba en el denominador. Entonces va a ser la derivada de t con respecto a x va a ser igual a, primero escribo la expresión v es x menos 8, entre paréntesis lo escribo. Después voy a derivar con respecto a x, en este caso, de u, de la expresión u. Voy a derivar a la expresión u en este caso. Escribo la expresión u, x a la cuarta más 7. Menos, ahora escribo la expresión u, que es x a la cuarta más 7. Y esa expresión va a derivar, va a multiplicar a la derivada con respecto a x de v. v es, en este caso, x menos 8. Todo esto entre v al cuadrado, x menos 8 al cuadrado en este caso. Entonces, esto puede quedar como, escribo la derivada de la función t con respecto a x va a ser igual a x menos 8, derivo aquí tengo la suma de dos términos, x a la cuarta y 7, derivo cada uno por separado. La derivada de x a la cuarta es 4x a la tercera, la derivada de 7 como es un valor constante es 0, y ya está, menos, escribo x a la cuarta más 7. La derivada de x en este caso y de menos 8 va a ser en este caso la derivada de x es 1, la derivada de menos 8 es 0, por lo tanto va a quedar un 1 aquí. Esto podemos ya anularlo de una vez, quitar este 1 y ya no escribirlo. Todo esto entre x menos 8, todo esto elevado al cuadrado. Entonces la función t con respecto a x va a ser igual a 4x al cubo va a multiplicar a x y a menos 8. 4x al cubo por x es 4x a la cuarta. Y 4x al cubo con menos 8, en este caso va a ser menos 32x al cubo. Y este signo negativo va a hacer que x a la cuarta y 7 cambien de signo contrario. Ambos, como son positivos, se vuelven negativos. Todo esto entre x menos 8, todo esto elevado al cuadrado. Y aquí simplifico términos que sean semejantes. 4x a la cuarta menos x a la cuarta es 3x a la cuarta. Luego escribo menos 32x a la tercera menos 7 y todo esto dividido entre x menos 8. Todo esto elevado a la segunda potencia. Y ya está. Esta expresión representa a la derivada para la función t con respecto a x.